1 Samuel y el capítulo 2, vamos a leer versículos 1 a 10. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, sean las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y le dar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Hemos escuchado la palabra de nuestro Dios. Padre, te pedimos en estos momentos que nos das la capacidad para entender tu palabra, que abras nuestros oídos y nuestro corazón en el poder de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y después vivirla. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Todo cristiano sabe que debería alabar a Dios. Y no solamente que deberíamos, sino también queremos. Nos amamos a nuestro Padre. Queremos darle el honor y la alabanza que Él merece. Aún así nos cuesta trabajo a veces, porque tendemos a pensar más en lo que queremos de Dios que en Dios mismo. Tendemos a pedir mucho de Dios en vez de alabarle y adorarle por ser Dios. Porque aun cuando recordamos alabar a Dios como deberíamos, muchas veces solamente le alabamos por lo que hemos recibido de Él. O sea, alabamos a Dios de manera casi egoísta, porque solamente alabarle porque nos ha salvado del infierno, porque nos ha dado cosas, porque nos ha rescatado, lo que sea. Y eso no es malo, por supuesto, deberíamos dar gracias a Dios por todas esas cosas. Pero también deberíamos aprender a alabar a Dios simplemente por quien es, sin basar nuestra alabanza en lo que hace o ha hecho. Porque a veces parece que Dios no está haciendo lo que queremos, lo que necesitamos. A veces las cosas no van bien conforme a nuestra perspectiva, y entonces nos es mucho más difícil alabarle. Por eso tenemos que aprender a alabar a Dios por quien es, no solamente por lo que ha hecho. Esto podemos ver aquí en nuestra historia, en 1 Samuel. Primero que revisemos el contexto del capítulo 1. Muchos de ustedes saben el contexto, pero leemos en el capítulo 1 de una mujer llamada Ana. En el capítulo 1 y el versículo 5 podemos ver el problema que ella tenía. Dice: Jehová no le había concedido tener hijos. Un gran problema para ella. Sabemos nosotros que una mujer que quiere tener hijos y no puede, está muy fuerte. Es una carga fuerte, constante, es una preocupación muy fuerte. Una persona puede sentir como algo le falta en la vida. Estoy completamente seguro que Ana luchaba con esas cosas. Y aún más lo que podemos imaginar, porque en ese entonces el no poder tener hijos era considerado una maldición de Dios. Y por eso era algo muy vergonzoso para una mujer. Además, en la situación de Ana tenía, dice, una rival en el versículo 6, Penina, la otra esposa de Alcana, su esposo.
Dice, Penina tenía hijos. Y entonces, versículo 6, irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola. Entonces, Ana estaba sufriendo porque no podía tener hijos y también por la burla de su rival Penina. Y no sabemos cómo Ana había reaccionado en los años pasados, pero leemos aquí de su reacción durante un viaje al templo en cierto año. Vemos en versículos, empezando en el versículo 8, 9 y 10, cómo se sentía Ana y empezó a orar. Versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces ella está orando a Dios por un bebé. Vemos que el sumo sacerdote Elí pasa, él no entiende al principio lo que está hablando, pero Ana le explica, estoy orando a Dios, estoy muy triste porque quiero tener un bebé. En versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y sí, es lo que Dios hizo. Al final del versículo 19, dice, Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después de muchos años y mucha dificultad y mucha tristeza, Dios le concedió a Ana su petición y le dio un hijo. Ese es el contexto de los versículos que empiezan el capítulo 2, en donde tenemos el registro de cómo Ana reaccionó a la respuesta de Dios a su petición. Capítulo 2, versículo 1, y Ana oró y dijo. Y lo que sigue es una alabanza a Dios. Versículos 1 a 10 son conocidos como la canción de Ana. Es una canción increíble. Ana tenía obviamente un conocimiento muy profundo de quién era su Dios, de lo que Dios hace, como vimos cuando leemos esta canción. Es una canción llena de alabanza a Dios. ¿Qué es lo que esperaríamos de una persona que ha recibido la respuesta a su petición? Pero hay algo más aquí, algo increíble en esta canción en cuanto a la acción de gracias que Ana dio a Dios. Entonces piensa conmigo, Ana había estado orando por un hijo por muchos años. Tenía esta lucha en su corazón por años, estaba constantemente pensando en su situación tan difícil. Y finalmente, por fin, Dios contestó su oración. Ella dio a luz un hijo casi como un milagro. Por supuesto, Ana entonces reaccionó con alabanza a Dios. Lo interesante es cómo alababa a Dios. ¿Qué dijo en su canción a Él? ¿Para qué esperaríamos que Ana fuera agradecida? ¿Qué esperaríamos que dijera? ¿Cómo esperaríamos que ella alabara al Señor? Probablemente esperemos que dijera algo como, gracias Señor por darme un hijo, ¿verdad? Lo que diríamos nosotros, gracias Dios por darme un hijo, gracias por tu poder y tu soberanía y tu amor, porque me has dado un hijo, porque has respondido a mi petición. Pues no es lo que dijo. Otra vez, versículo 1 en capítulo 2, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hasta aquí normal, está regocijándose en Jehová, regocijándose en la respuesta a la oración. Pero fíjense en el versículo 2, en donde esperaríamos leer una acción de gracias de Ana por su... Pero en vez de leer eso, en vez de leer su agradecimiento por su hijo Samuel, ella dijo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué raro, ¿no?
Ana empezó su canción de alabanza por quién es Dios, no por lo que Dios había hecho por ella. Es decir, Ana aquí estaba más agradecida por el carácter de Dios que por lo que había recibido de Dios. Su énfasis era en quién es Dios, no en lo que Dios había hecho por ella. Y creo que esa es una lección muy fuerte para nosotros. No reaccionamos así. ¿Para cuáles cosas alabamos a Dios? Gracias a Dios por mi familia, por mi casa, por mi iglesia, por la comida. Perfecto, deberíamos dar gracias a Dios por esas cosas. Pero tendemos a dar gracias a Dios por lo que nos ha dado. Y no solamente alabarle por quién es. Es lo que Ana hizo aquí. Su enfoque estaba en el carácter de Dios, ni mencionó su hijo. Años de esperar un bebé. Algunos de nosotros sabemos cómo es eso. Años esperando y por fin ya está. Gracias a Dios por mi bebé, estoy mirando constantemente, no quiero salir de su recámara, quiero estar con él todo el tiempo. Gracias por mi bebé, gracias. Perfecto, deberíamos, pero ¿podemos dar gracias a Dios aun cuando no nos da lo que pedimos? Si pedimos a Dios algo, un hijo, otra cosa, y Dios dice, no. Todavía le damos gracias. No tanto. Entonces, en vez de solamente darle gracias por lo que nos ha dado, debemos darle gracias por quién es, nada más. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en 3 atributos de Dios, aquí en el versículo 2 del capítulo 2. 3 descripciones de quién es Dios, cosas en las cuales podemos enfocarnos para darle gracias y alabarle. Primero, deberíamos alabar a Dios porque Él es santo. Versículo 2 dice, no hay santo como Jehová. La palabra santo significa simplemente algo o alguien apartado. Normalmente en el contexto bíblico, alguien apartado para Dios, para su obra. Pero ¿qué significa que Dios es santo? Que Dios es apartado. ¿Apartado para qué? ¿Apartado para quién? La respuesta correcta es que Dios está apartado para sí mismo. Que Él es el único estándar de la santidad. Y en ese sentido, Dios es el único santo. Como su versículo dice, no hay santo como Jehová. Algo diferente entre la santidad de Dios y nuestra santidad. La diferencia es esta. Dios está completamente apartado del pecado. No en parte, no la mayoría de las veces, sino siempre y permanentemente apartado del pecado. Y si meditamos en eso, debemos dar gracias a Dios porque no hay nadie como Él. Solamente Él es santo así. Nosotros estamos siendo hechos santos, santificados. Pero solamente Dios es perfectamente santo y completamente apartado de cualquier pecado. En ese sentido, no hay nadie como Él. Como leemos en Apocalipsis 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces Dios, por el simple hecho de ser santo, debería ser alabado y adorado. La santidad es una característica de quién es Dios y es esencial para que entendamos quién es. Y así es esencial para que le alabemos como deberíamos. Cuando meditamos en el hecho de que Dios es santo, que no puede permitir el pecado en su presencia, que no puede ignorar el pecado, sino tiene que castigarlo, eso nos lleva a darle gracias por nuestra salvación, que no nos ha castigado como merecemos por nuestros pecados, sino que mandó a su Hijo para que viviera una vida perfectamente santa, para morir por nosotros y darnos la salvación. Entonces hay como 2 aplicaciones aquí cuando meditamos en la santidad de Dios, cuando alabamos a Dios por ser santo. Primero es cómo se aplica la salvación. Sí, porque para los incrédulos, lo esencial aquí es primero entender cuán santo es Dios y cuán pecador eres tú.
Entender que tú no puedes entrar a la presencia de Dios en tu pecado porque Dios es santo. Y no entendemos eso. Bueno, pero Dios entiende. Dios sabe que mi esposo y mi esposa, y por eso peco así, todo eso. Y Dios entiende, me va a aceptar. Dios es santo. Perfectamente, completamente santo. Y no puede permitir pecado en su presencia. Si tú quieres estar en su presencia, necesitas a Cristo. No puedes entrar con tus pecados pensando que estás bien y has hecho buenas cosas. Cuando meditamos hecho que Dios es santo, es primero para convencernos de nuestro pecado y ayudarnos a ver, pues en Cristo estoy perdido, porque no puedo estar en la presencia de Dios, un Dios santo, cuando todavía estoy en mis pecados. Como cristianos, cuando ya somos salvos, tenemos que apreciar este precio que Cristo pagó. No siempre pensamos en el precio que Cristo pagó por nosotros. Cristo tenía que pagar por nuestros pecados para cumplir los requisitos de la santidad de Dios. La razón por la cual Cristo tenía que morir, porque Dios es santo y no lo somos. Eso debería ayudarnos a no entrar en esas tentaciones. Debería ayudarnos a poder evitar el pecado porque Dios es santo. No quiero hacer esas cosas, esos pecados por los cuales Cristo murió. La otra parte de la aplicación es específicamente para cristianos, de manera práctica para la vida diaria. Si Dios es santo y si Dios aborrece todo pecado, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Alabarle, sí, deberíamos alabarle porque es santo, pero no tiene sentido para el cristiano alabar a Dios porque es santo y no vivir de manera santa. Si le vas a alabar por un Dios santo, también tienes que rogar a Dios, hazme más santo. Tenemos que estar en la palabra para ser más santos, tenemos que estar aprovechando esos medios de gracia para que seamos más santos. Pues no alabes a Dios por ser santo si estás viviendo en pecado, pues es una hipocresía completa. Alábale por ser el Dios santo, entiende lo que significa para tu vida. Que tú también tienes que estar apartado de esos pecados y no viviendo en ellos. Tú deberías ser santo como Dios es santo. Lo que Dios mandó primero en Levítico capítulo 11 y lo que Pedro citó después en 1 Pedro 1:15. Como aquel que os llamó de santo, sean también ustedes santos. Pero sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, este punto de la santidad de Dios no es simplemente un atributo por lo cual le alabamos. Eso deberíamos hacer. Pero también debería cambiar la manera en la cual vivimos. Debe quitar toda excusa. Otra vez tenemos tantas excusas. Yo peco sí, pero es por eso, es por eso, es por eso. Es por él, es por ella, es por esa situación. No. Dios es santo. Nos está santificando y podemos vivir vidas santas. Entonces alábale por ser santo, alábale por quién es y después vive a la luz de quién es tu Dios. Entonces en esta canción de Ana vemos primero que en vez de enfocarse en su hijo, gracias a Dios por mi hijo, primero alabó a Dios por su santidad. Después vemos que deberíamos alabar a Dios porque Él es único. Él es santo primero y Él es único. Ana dijo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Está relacionado con el punto de su santidad, por supuesto, pero aquí es más amplio. Dios es único, no solamente en cuanto a su santidad. Eso sí, no hay nadie santo como Dios, pero en general no hay nadie como Dios. Un comentarista dijo, puede haber otros Samueles, pero ningún otro Jehová. Y de hecho, Ana tenía más hijos. Tenemos más adelante que tiene 5 hijos más. Solamente hay un Dios verdadero. Entonces otra vez habría sido muy fácil para Ana hablar de su hijo, su único hijo, su hijo unigénito. Hubiera sido muy fácil para Ana como mamá hablar de la hermosura de su bebé. Como muchas madres, mi bebé es el más hermoso de todo el mundo. En su opinión de una mamá, no hay nadie, mi bebé es único, no hay nadie con mi bebé. Entendemos esto, pero de manera estricta no es cierto. Dios es el único que es único.
que hay muchos niños, solamente un Dios. Ana se dio cuenta. Su enfoque no estaba en Samuel. Su enfoque no estaba en este hijo por quien había orado por tantos años, que había deseado tanto. Su enfoque estaba en su Dios, el Dios que había provisto ese regalo de un hijo. Y por eso, en vez de hablar de que no hay nadie como Samuel, él dijo, no hay nadie como Dios. Porque es importante que Dios sea único. Eso no es uno de los atributos de Dios más conocidos. Normalmente pensamos su amor, misericordia, soberanía, omnipotente, omnisciente. ¿Por qué significa que Dios es único? Pues un atributo, porque si hay alguien como Dios, entonces hay más de un Dios. Y eso no puede ser. Dios es eterno, siempre ha existido, nunca fue creado. Es una razón por la cual vamos a decir que es único. Es el único ser perfecto, el único con literalmente todo el poder, todo el conocimiento. Así demostrando que este atributo es la base de todos los demás. Por eso Ana empezó con la santidad y después habló más generalmente. No hay nadie santo como Dios. De hecho, no hay nadie como Dios. Es completamente único. Un ser único, quien nos creó a nosotros, pero no hay nadie como Dios. Moisés dijo algo muy similar en Éxodo 15. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como Dios? ¿Qué es la respuesta? Nadie como Dios. Hay muchos pasajes que hablan de esta verdad. Aquí en 2 Samuel, David dijo, no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti. Cuando Salomón dedicó el templo en 1 Reyes 8, él dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y leamos por favor juntos en Isaías 40, versículos 25 a 26, para ver este mismo atributo explicado de la misma boca de Dios. Dios diciendo cómo es. Isaías 40, versículos 25 y 26. Isaías 40, versículos 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es único. Nadie puede ser lo que Dios hace y nadie es como Dios es. Y digo este pasaje muy fuerte porque es Dios describiéndose a sí mismo. No tenemos que solamente depender de un ser humano lo que dice. Dios mismo dice, ¿a qué pues me merece mejor? Dice el Santo. Una pregunta retórica. No soy como nadie. Yo puedo hacer lo que quiera, dice Dios. ¿Qué es la aplicación de este punto en nuestras vidas? ¿Cómo nos afecta? Creo que la aplicación es estar más maravillados del Dios que servimos. Porque muchas veces pensamos en Dios realmente en términos humanos. Pensamos que Dios es como nosotros. Mejor sí, pero como nosotros. Y Dios es como nosotros para nada. Completamente apartado, santo y único. Único es la misma definición de la palabra. No hay otro como Él. Nos crea su imagen, claro, pero no hay nadie como Dios. Él es único. Yo no soy único. Ni tú, ni tus hijos, con respeto, nadie. De manera humana sí, pero en esos términos tenemos que ser precisos que Dios es el único ser que es intrínsecamente merecedor de alabanza. Es decir, Dios no merece tu alabanza por lo que hace. Dios merece tu alabanza simplemente porque es Dios. Y eso no es la verdad para nadie más. Ningún otro ser humano, ninguna criatura, solamente para Dios.
Entonces vemos que deberíamos alabar a Dios por quien es, no solamente por lo que ha hecho. Es santo, es único. Y finalmente, si regresamos a nuestro pasaje, vemos que deberíamos alabar a Dios porque es un refugio. 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana continúa con el tema de que no hay nadie como Dios, ni santo como Él, ni refugio como Él, no hay nadie como Él. ¿Por qué Ana mencionó específicamente que Dios es un refugio? Pues recordamos que la otra esposa de Elcana, Penina, era su rival. Ella irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola. Si podemos nada más imaginar, es suficientemente difícil para una mujer no poder tener hijos cuando quiere tener hijos. Imagínense en la misma casa alguien casada con tu esposo que sí tiene hijos y todo el tiempo dice, pobrecito, no tienes hijos todavía. No entiendes todavía, pues no tienes hijos. Cosas así. Cosas que dice, irritaban a Ana. Ella se sentía muy triste, con razón. Entonces, estoy seguro que a través de los años Ana tenía que aprender, Dios es mi refugio. Tal vez pueda hablar con mi esposo o con otra persona, pero solamente Dios me entiende. Solamente Dios es mi refugio. Un refugio es un lugar en donde una persona se siente protegida. Es una palabra que la Biblia usa mucho para hablar de Dios. Podemos pensar, ¿no?, en tiempos pasados, no sé si ustedes han ido una vez a un castillo construido sobre una roca, ¿qué es la palabra? Es ahí arriba, ¿no?, en la peña o en la roca. Acantilado. Cuando fui a España hace muchos años, me acuerdo que estamos en el campo, parece en el campo, y de repente había un cerro allá en el campo, no en el castillo. Con razón, porque entonces todos pueden ir al refugio, al castillo, a la fortaleza, y está bien, porque nadie puede entrar. Un lugar muy seguro. Pues la palabra que la Biblia usa para hablar mucho de nuestro Dios, una roca, un refugio. Por eso leímos hoy en el Salmo 18, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Muchas metáforas, desde palabras simbólicas, para hablar de cómo es Dios para nosotros. Es nuestra fuerza, porque a veces no tenemos ninguna. Pero Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestro castillo. También dice Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio, a donde recurro yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Hermanos, ese es Dios. Y Dios es así, roca, fortaleza, castillo, aun cuando no nos damos cuenta. No solamente cuando estamos bien, no solamente cuando Él no está cansado de nosotros. Pues así somos, ¿no? Sí te amo, sí te quiero ayudar, pero en ciertos horarios. Y si llego a ser demasiado cansado, estresado y no puedo más, entonces olvídate, mejor con otra persona. Así somos. Pero Dios no. No hay refugio como Jehová. ¿Hay otros refugios? Ninguno como Dios. Y estoy seguro que esto era para Ana su fundamento, su roca en esos años de tantos problemas, de tanta prueba tan fuerte, tan físicamente y emocionalmente, no poder tener hijos. Y entonces cuando Dios respondió a ella y le dio su hijo, claro que una de las primeras cosas en las cuales estaba pensando era, Dios es mi refugio. Siempre ha sido y va a continuar siendo mi refugio perfecto, mi fuerza en todo momento.
Porque ese Dios amoroso, omnipotente y todopoderoso. Hermanos, hay algo aquí muy importante en la canción de Ana. Pues no todos aquí han estado en su posesión, algunos de nosotros sí. Y entendemos algo. Otros no, pero no importa. Lo que aprendemos es igual. Deberíamos aprender a dar gracias a Dios solamente por quien es y no por ninguna otra razón. Muy fácil dar gracias a Dios cuando nos da lo que queremos. Sale naturalmente. Mejor trabajo, sí, claro que damos gracias a Dios. Mucha comida hoy, pues claro que sí. Una semana sin tantos problemas, alabamos a Dios constantemente. Pero cuando estamos en medio de la prueba, sea lo que sea, hermanos, porque estamos siempre en pruebas. Y yo sé cuáles son para algunos y para otros no sé. Ustedes saben para mí algunos y otros no saben, no importa. Estamos en mucha prueba, en tiempos difíciles. Y nos es difícil alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito de alabarle por lo que nos da. Y no solamente por quién es. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que aprender a alabarle por sus atributos. No solamente esos tres, por supuesto. Que Él es santo, que Él es único, que es un refugio. Pues es un buen lugar para empezar. Es lo que Ana dijo. Pero también sabemos que Dios tiene muchísimos atributos. Y podemos darle gracias por todos. Porque todo de quién es Dios, todos sus atributos son buenos, son para su gloria y también para nuestro bien. Aun cuando Él decide no concedernos lo que queremos, aun cuando no responde como queremos, de todos modos merece toda nuestra alabanza y merece toda la gloria. Pues si vamos a hacer eso, entonces tenemos que meditar en quién es Dios. Tenemos que meditar en sus atributos. Tenemos que entender que Dios es santo, completamente, totalmente apartado de pecado en todo su ser. Y esta santidad de Dios nos condenó, porque Dios no permite el pecado en su presencia. Pero también esa santidad nos salvó, porque su requisito fue cumplido en Cristo. Entonces que le debemos por eso. Por la salvación, claro, pero también por la razón por la cual la salvación es necesaria. Porque es santo. Que la debemos porque es único. Porque no hay nadie como Dios y por eso nos maravillamos de que somos sus hijos. No es posible que somos hijos del Dios único. No por nada de nosotros, no porque lo merecemos, sino simplemente porque Él nos ha salvado. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos la comunión con Él y la vida eterna. Y Dios es un refugio, es una roca, una fortaleza. Y puesto que es uno de sus atributos, no cambia. Podemos ir a Dios, hermanos, en cualquier tormenta, con cualquier problema, y tener toda la confianza del mundo que Él está y es la roca firme que necesitamos. Entonces, hermanos, que decidamos alabar a Dios como Ana. Que sigamos su ejemplo de no alabar simplemente por lo que ha hecho o por lo que nos da, aunque deberíamos también, por supuesto, sino también dar gracias a Dios simplemente por quien es, porque es Dios. Y solamente por eso merece toda nuestra alabanza y toda la gloria. Que Dios nos ayude a tener esa perspectiva, a hacerlo como cristianos y como iglesia. Padre, te pedimos que apliques esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender cómo deberíamos alabarte y adorarte. Admitimos, Señor, y confesamos el pecado de que muchas veces solamente te alabamos cuando nos das lo que queremos. Y cuando no te alabamos y nos quejamos mucho. Señor, ayúdanos a reconocer que esto es, aunque tal vez natural, es pecado. Ayúdanos a enfocarnos más en quién eres y no simplemente en lo que nos das, aunque nos has dado todo. Con la salvación, con la que somos parte de tu familia, no necesitamos ninguna otra cosa. Y aún así, Señor, nos bendices con muchísimo más. Damos gracias por eso, pero más, Señor, te damos gracias simplemente porque eres Dios.
porque eres santo y único y un refugio y todos tus demás atributos. Y aún, Señor, cuando tú no nos das lo que queremos, aún cuando no respondes como nosotros quisiéramos que respondas, ayúdanos a de todos modos a alabarte. De todos modos, estar contentos y satisfechos que estás cumpliendo tu perfecta voluntad en nosotros. Señor, tú sabes muy bien que esto es muy, muy difícil para nosotros. No lo hacemos naturalmente. Honestamente, queremos las cosas que pensamos son mejores. Señor, ayúdanos a confiar en ti, en tu voluntad perfecta. Señor, ayúdanos como iglesia a poner eso en práctica. Y en nuestras oraciones, especialmente, mostrar que hemos aprendido a alabarte, a alabar tus atributos. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros y por enseñarnos esa lección tan importante. Te pedimos eso en nombre de Cristo. Amén.